La iniciativa se llama Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio. Lo que nosotros queremos expresar en esta propuesta y poner sobre la discusión constitucional y en el texto idealmente es la importancia del ordenamiento y la planificación territorial. Y en ese sentido decir que esto tiene que ser un sistema. Hoy día tenemos nosotros diversos planes de ordenamiento territorial aislados, puntuales, que no conversan y que tampoco abarcan la totalidad del territorio nacional, que eso es algo importante. Las áreas rurales principalmente están desreguladas y eso ha significado también que se construya cualquier cosa en cualquier lugar, afectando también la calidad de vida y la proyección de vida también de las comunidades que habitan también esas zonas rurales, por ejemplo. Hoy día lo más cercano a un plan de ordenamiento más amplio que solamente el urbano están los planes regionales de ordenamiento territorial, que son los primeros atisbos a esto, pero que todavía hay que darle un contexto normativo más robusto y en ese sentido hacerlo a través de un cambio constitucional sin duda que va a ser un aporte. Sobre el tema de las políticas sectoriales y la falta de consideración ecosistémica, hay distintas políticas sectoriales, la forestal, la agrícola, la inmobiliaria, y cada una no dialogan entre ellas, digamos. No tienen y no consideran los efectos ambientales también de lo que significan los cambios de uso de suelo en las diferentes áreas, en términos, como ya se ha dicho, forestal, agrícola, etc. Además, las decisiones se toman sin participación ciudadana, y cuando las hay, que son en términos de proyectos medioambientales que se generan participación ciudadana, una participación ciudadana la verdad es que bastante deficiente, donde los proyectos que tratan de insertarse ya vienen aprobados de cierta manera, ya vienen cerrados y lo que se generan son procesos más que nada de presentación más que de una participación activa y vinculante y real de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido también esta política y también las planificaciones territoriales tienen que tener una mirada de participación mucho más activa, mucho más real también, y es una de las cuestiones que también venimos a proponer. Por otro lado, está el tema de la tutela de algunos ecosistemas. En Chile, las áreas que de alguna forma tienen alguna cierta tutela son las áreas protegidas de parte del Estado y en este sentido la idea no es generar áreas de protección en su totalidad, pero sí generar un control respecto al ordenamiento, al territorio de una manera mucho más claro y evidentemente que es uno de los objetivos también que se están proponiendo. Beneficio de un adecuado ordenamiento territorial, permite un desarrollo equilibrado para los habitantes de todo el territorio en cuestión, mejora la calidad de vida de los habitantes, facilita el acceso a las diferentes zonas del espacio territorial, gestiona responsablemente los recursos naturales para evitar un uso y consumo excesivo, mantiene en buenas condiciones el territorio protegiendo al medio ambiente, crea certezas, lo que genera estabilidad jurídica, económica y urbanística. Eso igual es bien importante, digamos. Vuelvo a insistir, el ordenamiento territorial no habla solamente de generar áreas de protección, sino que generar certezas también de desarrollo territorial y que sea compatible, digamos, desde las distintas miradas. Entonces, eso es algo que también viene a ayudar en aquello. Necesidades del ordenamiento territorial, debe ser vinculante, ya lo dijimos, debe integrar todo el territorio urbano y rural del país, su elaboración debe poseer mejores estándares de información y participación ciudadana, debe proyectar en los territorios un equilibrio entre el crecimiento de la población y la protección de los ecosistemas naturales, con perspectiva especial de las cuencas hidrográficas. ¿Qué es lo que dice el articulado? Aquí hay un resumen, son 4 artículos. Bueno, lo primero, que es el objetivo general de la propuesta, es que el Estado y sus entidades territoriales deben asumir el rol de custodios del territorio plurinacional mediante el ordenamiento y planificación vinculante del uso del suelo y agua para la protección de la totalidad del territorio del país, considerando como unidad de gestión de planificación a las cuencas hidrológicas que permitan un manejo ecosistémico y un desarrollo equilibrado, eficiente y sostenible para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Aquí hay 3 elementos importantes. El tema de la custodia del territorio,
el que tenga que considerarse la totalidad del territorio del país, la planificación y ordenamiento territorial, y considerar a la unidad de planificación a las cuencas hidrológicas para que tenga esa mirada ecosistémica. Un artículo 2 habla sobre los principios en la elaboración de las políticas de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los que estamos proponiendo? Principios de equidad, de integración social, de eficiencia, de seguridad, de gradualidad, de preeminencia de la integridad humana y los ecosistemas, la participación ciudadana, el reconocimiento de la vocación de los territorios. Eso también es algo evidentemente fundamental. Un artículo 3 que en el fondo establece cuáles son los objetivos de las políticas y planes de ordenamiento y planificación territorial. Objetivo 1, localizar correctamente los asentamientos y actividades humanas. Evidentemente, hoy día se localizan asentamientos en lugares que están contaminados o que tienen riesgos naturales, por ejemplo. Entonces hay que generar, esto invita y tiene uno de los objetivos localizar correctamente los asentamientos humanos. Como objetivo 2, crear y conservar zonas de protección ambiental. Objetivo 3, considerar a las cuencas como unidad de gestión, ya lo mencionábamos. Garantizar ciudades sostenibles y seguras. Garantizar un uso y manejo sostenible del suelo. Otro objetivo, presente en el artículo 3, definir zonas de interacción entre lo antrópico y lo ecosistémico, considerar instrumentos especiales para las áreas de mayor vulnerabilidad, identificar y orientar el desarrollo de actividades productivas, empresariales e industriales, planificar economías locales alternativas, establecer la ordenación espacial y gestión integrada de los espacios marinos y del maritorio. Esto es un resumen, está un poco más extenso y más explicado en la propuesta inicial. Y hay un artículo 4 que lo que busca es establecer una ley marco que de alguna forma le entregue y orientar a la ley marco para conseguir los objetivos que se presentaban en el artículo 3. Bueno, el artículo 4 habla de la ley marco que va a estar basada en un enfoque socioecológico que buscará el desarrollo del país integrando y coordinando todos los niveles y escalas territoriales, sus relaciones y los diversos actores que cohabitan los territorios. Aquí hablamos de niveles y escalas territoriales. Cuando hablamos de niveles, hablamos del nivel central, del nivel regional, del nivel comunal, y cuando hablamos de escalas, hablamos de por ejemplo, la escala nacional, pero también la escala de cuencas, la escala comunal o la escala urbana. Entonces ahí hay dos elementos que son distintos, que pueden entenderse como algo similar, pero es distinto, el nivel y la escala territorial. Y los aspectos que a lo menos deberá abordar esta ley, la ley marco, son los siguientes. En el fondo también los objetivos de la ley marco: determinar las diferentes escalas de ordenamiento y planificación territorial. Estoy terminando de todas formas. Como punto 2, establecer una orgánica que garantice una integración multiescalar de los instrumentos de planificación en los distintos niveles. Hay instrumentos, en todos los niveles, entonces hay que generar una integración a nivel de escala, digamos. Establecer una orgánica que garantice una integración de la gestión de la información para construir la base ambiental. La información es muy relevante para construir planes de ordenamiento y en ese sentido hay que armar una orgánica que permita esto, la integración y la gestión de esta información. La transición gradual de los instrumentos existentes al nuevo sistema. Hoy día hay ordenamiento y planes de ordenamiento territorial en distintos ámbitos y evidentemente tiene que haber una transición y se le está indicando a la ley marco que establezca las medidas de cómo hacerlo. Definir los mecanismos para la implementación de la función social y ecológica como límite del derecho a la propiedad. Aquí algo bien relevante también que tiene que ver con esta mirada ecosistémica y cómo la función social y ecológica, que es un tema que podemos debatir mucho rato, pero yo lo voy a solamente mencionar, tiene que ser parte también de la lógica en cómo se construye y se define la planificación territorial. Y ahí podemos hablar sobre la mirada de las cuencas, la mirada del agua respecto a la importancia de recuperar, por ejemplo, los cursos de agua, y en ese sentido la función ecológica va a ser importante.
Considerar e integrar en los planes de ordenamiento y planificación a los territorios especiales propios de esta comisión. Entonces, los territorios especiales tienen que estar insertos también dentro de estos planes y la ley marco va a establecer cómo hacerlo. Proponer mecanismos de compatibilidad territorial de actividades, proyectos y normativas que se pretendan realizar o implementar. Eso tiene que ver también con los proyectos ambientales, digamos, que pasan por procesos de evaluación y en ese sentido las normativas también debiesen tener alguna mirada y aquí lo que se busca es que se propongan mecanismos de compatibilidad territorial, dar normas de coordinación, asociatividad y o colaboración transfronteriza cuando los límites naturales lo aconsejen. Los límites naturales no responden necesariamente al límite político o geopolítico, entonces tiene que haber una mirada también transfronteriza en algunos casos y en ese sentido hay que considerarlo también. Utilizar el diseño como herramienta válida para resolver puntos conflictivos de la planificación y la participación. Y como último objetivo, crear normas que permitan una actualización o modificación de los planes de ordenamiento. Eso es, a mí me parece relevante este artículo 4 porque se ha repetido en otras discusiones que hemos tenido dentro de la comisión sobre distintas leyes marco y desde mi punto de vista es necesario que a nivel constitucional, cuando hablemos de leyes marco, también podamos definir cuáles son el objetivo concreto y una estructura o un marco también a esa ley para que no se distorsione quizás en la legislación la construcción de esas leyes marco. Así que por lo menos en el ordenamiento territorial nosotros proponemos una ley marco y también lo definimos de una manera bien clara cuáles son sus objetivos. Eso es, muchas gracias.